Señores, ustedes la conocen. Estamos recibiendo a la químico farmacéutica Arlette Rivero, directora del estudio de Pilates que lleva su nombre, que está allí en la zona de Punta Carretas y a la cual muchos de ustedes ya están asistiendo, ¿verdad? ¿Qué tal, Arlette? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge, todo bien. Mitos y verdades a propósito de Pilates. ¿Hay muchos? De todo. Después entramos a considerar. Pero has escuchado muchos disparates sí. Y muchas cosas acertadas sí. A propósito de Pilates. Sí, por desinformación. Es un método que, si bien no es nuevo en el mundo, acá en Uruguay aterrizó no hace más de 15, 20 años, que realmente es relativamente poco, y muchos creyeron que era una gimnasia que venía de moda, pero vino y se quedó. Entonces es necesario informar a la gente cuál es la verdad y cuál es la falsedad sobre este método, ¿no? Sí, es un método que hoy está siendo recomendado, yo lo veo cada vez con más frecuencia por médicos, ¿no? Sí. Lo cual es muy importante, es decir, la recomendación médica le da una certificación de los resultados que esos médicos están observando, sobre todo que obtienen con Pilates, porque no son grupos numerosos. Entonces vos imaginate, siendo instructor de cualquier disciplina, si tenés una clase de 50 personas, es muy difícil que tú puedas ver que todo el mundo funcione bien en la clase, que esté haciendo bien los ejercicios. En Pilates, como son pocas personas, 8 a lo sumo en un grupo, es mucho más fácil monitorizarlos y por ese sentido tienen más cuidado, la gente está más cuidada en clase. Claro. Bueno, empecemos con esto de los mitos y las verdades. Se dice que la gimnasia del Pilates tiene mucho que ver con la fisioterapia. ¿Esto es verdad? Es un mito total y muy mal entendido. La frase famosa, dada al César lo que es del César. Si uno tiene una lesión de rodilla, de hombro, de codo o un problema serio lumbar, vamos a ir a un tratamiento médico. Sí, o sea, una fisioterapia, todo las herramientas que tiene la fisioterapia para tratar eso. Si posterior a que la persona esté rehabilitada, nosotros no hacemos rehabilitación. Cuando la persona está rehabilitada y el médico le dice, bueno, vida normal, o puede hacer alguna gimnasia, pero yo le recomiendo Pilates por esto que yo te decía al principio, porque está más cuidado, lo que sea, está todo bien, pero nosotros no hay que dejar de ver que es una gimnasia. O sea, que tú tenés una lesión, vas a tener tratamiento médico. Nosotros no vamos a recuperarte una lesión porque no es nuestra función. Claro. Seamos bien. ¿Y cuándo los médicos te pasan concretamente? Yo estaba mencionando recién ¿sí? Que la palabra Pilates es utilizada con mucha más frecuencia sí. En el ámbito médico. ¿En qué casos concretamente te Por ejemplo, ayudar? ¿sabes lo que pasa? Y tampoco cualquier Pilates, es decir, Pilates piso está todo muy bien, pero hay personas que vienen lesionadas y que no podés ponerle a hacer ejercicio de piso porque son muy demandantes y exigen un nivel, un estado físico que esa persona no va a traer. ¿Tá? Entonces, el trabajo en estudio con las camas, con las camillas de Pilates y todos los accesorios que nosotros tenemos, le da mucho más seguridad, un marco más de seguridad a esa persona que tiene que seguir en un ejercicio físico controlado. Y por supuesto, si alguien te viene y te dice, mira, tengo una protrusión lumbar, me la encontraron, estoy sin dolor, pero me manda el médico fulano de tal, traumatólogo, yo ya sé de qué se trata una protrusión, yo entiendo esa patología porque he tenido cursos, he estudiado, sigo investigando siempre y esa persona va a estar segura conmigo. Pero si va de repente un instructor que ni siquiera sabe lo que es una protrusión, por más Pilates que sea, la persona está perdida. Claro. Porque por más buena voluntad que tenga el individuo, le va a poner ejercicios que de pronto no son los más adecuados o una progresión que no es adecuada. Se habla de que esta es una técnica que energiza a la gente, que la hace sentir más liviana, más equilibrada luego de la clase. ¿Esto es verdad o mentira? Es verdad y la más absoluta de las verdades, porque ¿qué pasa? Cuando uno está con estrés o viene contracturado, ¿sí? El tema es que hay una cantidad de energía que el cuerpo está gastando en mantener esa contractura. Si nosotros en clase empezamos a liberar esas tensiones, empezamos a elongar el cuerpo, empezamos a alinear el cuerpo, esa persona se va de clase con energía extra que era esa que le estaba llevando la contractura o esa mala postura. Que salen livianos, por supuesto que trabajamos la circulación. Entonces todos esos miembros pesados, sobre todo piernas, el tronco, se va a ir mucho más liviano. Y por otro lado, el equilibrio viene por el lado de que estamos alineando a la persona y parece mentira que hay un feedback entre la mente y el cuerpo.
Si tú estás desequilibrado mentalmente, el cuerpo va a hacer cualquier cosa, y viceversa. Si tú mantienes un cuerpo que está en desbalance, eso repercute también en la manera que vos encarás la cosa mentalmente. Entonces, es como que te pusieron en el lugar. Eso es lo que se siente. Antes de seguir adelante, hay una pregunta de Inés de la Guada que más temprano leíamos y que decía si el Pilates puede contribuir a que una persona baje de peso. No, la vía oral es la que hace que vos bajes de peso. O sea, restringir alimentos que vos sabés que no debés consumir, ¿sí? Adecuado a tu edad, adecuado a tu estado, ¿no? Pero Pilates no es una gimnasia para adelgazar. Que te va a tonificar el cuerpo, te va a dejar más estilizado, no vas a quedar morrudo. Con fuerza sí, pero no morrudo, es cierto. Pero es falso de que una persona por hacer Pilates adelgace. Tiene que tener un buen entrenamiento con dieta y, por supuesto, entrenamiento aeróbico, porque es lo que te hace gastar energía y aumentar el metabolismo muscular. ¿Mejora el tono muscular de las personas? Pilates sí, obvio. Sí. Sí, más bien. Más bien, porque miren, la gente encara esto, como hablábamos al principio, como una fisioterapia, gimnasia para gente que está enferma. No, perdón. Si ustedes miran fotos de Pilates, de Joseph Pilates, con 80 años, el tipo era una masa de músculo, a una edad en la que generalmente los viejitos están encorvados y no tienen un bracito y una pierna. El tipo era puro músculo. Es decir, es una gimnasia que sí provee tonificación, y tonifica en elongación, o sea, un músculo estilizado que es un músculo tónico. Es un músculo que cuando tú le pidas una contracción va a tener una fuerte contracción. En tanto que a veces cuando se entrenan con mucha carga es un músculo que se acorta y un músculo que no es elástico. Entonces cuando le pedís una contracción no va a ser gran cosa. Entonces tenés una masa muscular al santo botón. Hablando mal. Está bien. Para muchos, o por lo menos lo he escuchado esto, Pilates es una gimnasia light. Como para gente que no le gusta trabajar mucho, esforzarse, ponerse en actividad, que les gusta que hagan el ejercicio por ellos. ¿Esto es verdad o mentira? Falso. Es decir, en Pilates el esfuerzo viene de ti. O sea, por más que tú tengas una camilla con resortes, con lo que sea, el esfuerzo lo haces vos. No es una gimnasia pasiva que a ti te ponen electrodos y te pones una música y te desconectaste del cuerpo. Acá la conexión con el cuerpo es importantísima. ¿Y qué pasa? La gente dice que es light, porque cuando tú ves una clase de Pilates, ves que la gente está haciendo los movimientos en forma lenta. Y yo le invito a la gente a que tome una pesita de uno nomás y haga 15 repeticiones rápidas y 15 repeticiones lentas, controlando el movimiento, y va a ver dónde está realmente la intensidad del ejercicio. Ejercitar la musculatura al ritmo de la respiración, lo que provee además es un trabajo sobre la musculatura profunda, y ahí es donde tiene efecto en la postura. Bien, también se dice que haciendo Pilates se van las contracturas de cuello y los dolores de espalda. ¿Esto es verdad o mito? Y es verdad y mito a la vez también. Si tú estás con una contractura de cuello que ya te está provocando vómitos, como sucede, porque más de uno debe haberle pasado, en ese caso, tratamiento médico. Es decir, o que te inyecten o que te den un masaje, o en fin, pero no Pilates. Pilates, tú vas a ir con un dolor de cabeza horrible y te vas a ir, sí, mejor, pero no te va a sacar la contractura. ¿Qué es lo que hace Pilates sobre la contractura de cuello y los dolores de espalda? Es un trabajo en el tiempo. Es decir, todas aquellas contracturas y dolores de espalda que sobrevienen de la mala postura lo vamos a ir erradicando con el esfuerzo de la persona, el esfuerzo consciente de la persona y nuestro trabajo. Pero no quiere decir que ante un dolor puntual te lo vayamos a sacar, porque repito, no somos fisioterapia. ¿Sí? Es una gimnasia. Entonces tú repetís esta gimnasia en 3-4 meses o antes y me dicen, mira, yo los dolores que tenía ya no los tengo. El otro día tuve una discusión y quedé trancada. Bueno, porque la parte efectiva nosotros no la manejamos, pero todas las contracturas de mala postura sí. Si una persona hizo Pilates toda su vida, no tiene por qué interrumpir el entrenamiento durante el embarazo. Estamos hablando de una persona del sexo femenino, obviamente. Claro. ¿Mito o verdad? Y las dos cosas, porque ¿qué pasa? Si la mujer hizo gimnasia toda su vida, no tiene por qué interrumpirla durante el embarazo. Y no sé, porque eso depende de cómo venga el embarazo. Yo hice gimnasia toda mi vida y en ninguno de mis 2 embarazos pude hacer ejercicio, porque eran de alto riesgo. Entonces, eso depende de cómo viene. Normalmente lo que nosotros hacemos por seguridad de la clienta y por nuestro trabajo también es, en el primer trimestre, evitar el ejercicio.
por más bien que esté la mujer, inclusive pueden ser clientas nuestras, que ya sabemos cómo vienen, no, en el primer trimestre no, porque es donde generalmente suceden las pérdidas de los embarazos. Y no queremos que Pilates sea un factor de riesgo en eso, un factor en esa ecuación de riesgo que puede haber en ese primer trimestre. Y en el último mes del embarazo la mujer ya no quiere más nada. Vamos, no va a querer que la movamos. No, le cuesta mucho más. Entonces, generalmente, ya después de la 36ª semana, ya no hacemos ejercicio. Es un buen complemento para el deportista en general, ¿verdad o mentira? Sí, no, eso es verdad, y verdad absoluta. Porque inclusive el deportista amateur, no estoy hablando del de alto rendimiento, porque esos todos hacen pilates, pero porque lo tienen muy clarito. El tema es del deportista amateur, por ejemplo, esa gente que sale a caminar y que dice, no, yo salgo en primavera, verano, porque en invierno hace frío. Bueno, si hiciste pilates en invierno, vas a ver que cuando salgas a caminar en la primavera, esas piernas te llevan solo. Es decir, te cuesta mucho menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque te mejora el rebote elástico, porque le estamos proveyendo al músculo tonicidad y elasticidad. Es un excelente método integral de entrenamiento para personas sanas desde los 16 a los 80 años. ¿Verdad o mito? Me vas a decir que es verdad. Es verdad total porque, digamos, no antes de los 16 porque la persona no está desarrollada del todo. Y después de los 80 yo no recomiendo empezar pilates. Esa persona tiene que hacer alguna otra actividad que incluso la conecte mejor con otras personas. El adulto mayor generalmente suele estar muy solo, entonces le conviene otro tipo de actividad. Pilates es muy hacia adentro, lo cual no quiere decir que no hablen en clase, porque a veces hay clases que se lo pasan hablando, cosa que está muy mal, pero bueno, hay que socializar también, que es una parte importante. Pero sí es un entrenamiento integral, porque va a el problema particular que tengas, pero a la generalidad también, es decir, tonificación, elongación, alineamiento, mejorar el patrón respiratorio, porque muchas de las contracturas de cuello sobrevienen porque las personas utilizan la musculatura accesoria de cuello y espalda para respirar en vez de utilizar una respiración torácica, por ejemplo. Te mejora también en cuanto a la circulación, porque hay mucha gente que está sentada todo el día y la circulación se compromete, y cuando empiezan a trabajar en pilates se mejora mucho. Y hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que establece que no importa cuál sea el tipo de entrenamiento que hagas, donde te muevas 30 minutos por día, es bueno para la salud. No importa que sea un trabajo cardiovascular, de pesas o pilates. Pilates te provee una hora de ejercicio en donde se te va a contemplar todo, incluso la higiene de columna. Entonces, para mí es un entrenamiento tipo estrella, ¿no? Es muy bueno. Arlette, cada vez que vienes hay una demanda muy grande de datos, de cómo tener un encuentro personal contigo, de cómo asistir a tus clases. Sí. Vamos a recordarlo. Para el teléfono. El teléfono es el 2712-2170. Nosotros estamos en la zona de Punta Carretas, atrás del Punta Carreta Shopping, y la dirección es Guipúzcoa 435. Es entre Solano García y Joaquín Núñez. La página es www.arpilates, todo minúscula, arpilates.com. Pilates con S al final. Pilates.com. .com. Señores, dentro de un ratito esta nota va a estar en nuestro Facebook, y allí vamos a ubicar también todas las direcciones, o todas las maneras, mejor dicho, de orientarse para encontrarse con Arlette Rivero. Vamos a ponerle el teléfono, la dirección de la página y la dirección del estudio. Ha estado con nosotros la químico farmacéutica Arlette Rivero, directora del estudio de Pilates que lleva su nombre. Hasta pronto, Arlette. Bueno, hasta el mes que viene. Nos vemos dentro de un mes. Chaucito. Ahí voy a controlar cómo están con la dieta. Eso va a estar bueno, eso va a estar muy bueno. Vengo con la balanza. Que pases muy bien, mucho Gracias. éxito, Chao, chao. Arlette. Adiós.